Aquí de vuelta encontrándonos para hacer una pequeña recopilación de Lucas capítulo 5. Pero primero vamos a orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe con ese entendimiento y con las palabras que vamos a decir. Así que si gustan acompañarme, vamos a orar. Por favor, cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre amado, por darnos un día más de vida. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por darnos un día más de sol, de luz. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. Y también te damos las gracias por darnos la oportunidad de ahora nosotros hacer algo por ti, aprender tu palabra y demostrarte cuánto te amamos con nuestros hechos, Padre. Perdona nuestros tropiezos y guíanos, por favor, en cada paso y en cada camino. Sabes que solos no podemos hacer nada, pero que todo lo imposible para nosotros contigo es posible. Ayúdanos y guíanos, Padre amado, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que entregó su vida por nosotros para darnos una oportunidad más de vida. Amén. Muy bien. Aquí en esta parte de Lucas nos estaba contando que mientras Jesús predicaba, llegó al lago de Genezaret. En ese lago había mucha gente lo seguía, mucha gente andaba detrás de Jesús porque querían seguir oyendo las maravillas que él decía, la forma como él hablaba. Y también, claro, muchas personas que tenían enfermos en sus casas los llevaban para que Jesús los sanara, porque como sabemos, Jesús solamente tocándolos los sanaba, los curaba, ¿verdad? Entonces un día, subiéndose, vio unas barcas que estaban cerca al lago y le dijo a Simón que si por favor le podía prestar una barca para poder hablar a los demás. Entonces, eso es lo que hizo Simón, se alejó un poco para que Jesús desde ahí pueda hablar a toda la gente que estaba alrededor. Al terminar de hablar, Jesús le dijo gracias y luego le dijo, ahora ve y pesca muchos pescados. Pero Simón le dijo, Señor, hemos estado toda la noche pescando y no ha habido nada. Pero si tú lo dices, dijo, fue y pescó cantidad, ¿verdad? Era tanto pescado que la net se quebró y tuvieron que llamar a otros amigos para que les ayudaran. Pero aún así las barcas estaban tan llenas que estaban a punto de inundarse, ¿verdad? Bueno, fue uno de los maravillosos milagros que Jesús hizo. Toda la gente que estaba ahí se quedó boquiabierta frente a las maravillas que Jesús estaba haciendo. Pero al ver todo eso, Simón Pedro se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Se tiró de rodillas ante Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, que soy demasiado pecador para estar junto a ti. Ni él ni los demás compañeros salían del asombro que les produjo aquella pesca milagrosa. Y lo mismo sucedió con los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Pero Jesús les dijo, no temas, de ahora en adelante te dedicarás a pescar hombres. Qué mayor bendición, ¿verdad? Recordemos que Jesús oró mucho antes de que esto sucediera y que Dios le indicó a quiénes iba a ser estas personas a quien él iba a elegir. Entonces, obviamente, Dios al ver los corazones de esas personas, o ver mucho más, solo él sabía quiénes eran esas personas que podían ser los discípulos de Jesús. Y así lo hizo Jesús. Jesús fue eligiendo poco a poco a sus 12 discípulos, ¿verdad? Qué, qué maravilla, qué gran honor, ¿verdad? Qué placer poder haber sido uno de ellos discípulos. Pero quizás nosotros no fuimos discípulos escogidos por nuestro Padre, pero sí somos seres humanos que nos da esa oportunidad de sí poder serlo, de sí poder acercarnos a Él, de sí poder leer su palabra, de sí poder llegar a otros seres humanos también, ¿verdad? Entonces, que esto nos ayude a darnos más fuerzas en las cosas que tenemos que hacer. Preocupémonos por las cosas que sí son importantes, ¿verdad? Lo que sí es importante, nuestra vida eterna.
procurarnos hacer la voluntad de nuestro Padre, porque el regreso de Jesús está cerca, ¿verdad? Y en el tiempo de vida que tengamos, tratemos de dar lo mejor de nosotros y ayudar a otros también a que se acerquen a Él. Y eso nos va a ayudar a ser, de cierta manera, discípulos de Jesús también. Entonces, después de eso, tan pronto desembarcaron, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Obviamente no dudaron ni un segundo de que eso es lo que deseaban hacer en su corazón, seguir a Jesús. Muy bien. Luego, mientras que estaban ahí, se acercó un leproso que estaba muy avanzada su enfermedad. Y se acercó a Jesús, se tiró al piso y le dijo, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, sí quiero, cúrate. Inmediatamente el leproso sanó al instante. Luego Jesús le dijo que tenía que ir donde el sacerdote para que chequearan. Todo esto eran procesos que se hacía cuando había un sanamiento de algún leproso, según las tradiciones que se hacían cuando Moisés estaba, era que un sacerdote judío tenía que examinarlo para asegurarse que realmente esté sano, porque no podían dejarlo entrar al pueblo sin saber que realmente estaba sano, porque de lo contrario iba a contaminar a las otras personas que estaban ahí. Entonces tenía que el sacerdote cerciorarse de que estaba sano y luego ellos tenían que hacer un tipo de limpieza, irse al lago, lavarse, lavar todas sus ropas, quemar la ropa que estaba ahí y ponerse toda ropa nueva y lavarse y también entregar sacrificios que la ley de Moisés así lo decía. Entonces esto fue lo que hizo exactamente aquel leproso o ex leproso. Luego, después de esto, obviamente la fama de Jesús seguía creciendo. Todo el mundo se pasaba la voz y decía todo lo que Jesús estaba haciendo, que estaba sanando leprosos, que estaba sanando enfermos y las maravillosas palabras y sermones que él daba. Entonces mucha gente llegó a él hasta que un día, mientras que estaba en Galilea, en Jerusalén, hizo un maravilloso milagro. Varios hombres llegaron con un paralítico en una camilla y trataron de abrirse paso entre la multitud, pero como había tanta gente alrededor, era imposible que puedan entrar a ver a Jesús. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Subir al techo, sacar todas las calaminas, maderas o lo que había ahí arriba y bajarlo despacio, poco a poco, al paralítico hasta que llegue a Jesús. Y así lo hicieron, hasta que llegó el paralítico enfrente de Jesús. Al ver la fe de aquellos hombres, Jesús le dijo al paralítico, amigo mío, te perdono tus pecados. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Ellos tenían una fe y sabían con toda seguridad que si llegaban a Jesús, Él los iba a sanar. Entonces Jesús se quedó muy contento al ver la maravillosa fe que ellos tenían. Pero obviamente, como había muchas personas que sí veían y claramente entendían en su corazón, también había muchas de duro corazón, que por más que veían, realmente no veían, ¿verdad? Miraban y no veían. ¿Quiénes eran estos? Obviamente los fariseos y los maestros de la ley. ¿Quién se cree este? Dijeron. Esa es una blasfemia. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, porque ellos no lo dijeron en voz alta, obviamente, recuerden que son hipócritas, aparentan una cosa, dicen una cosa, pero están pensando otra, ¿verdad? Entonces, pero Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Entonces Jesús les dijo, ¿y por qué dicen que es blasfemia? ¿Creen que es más fácil perdonarle los pecados que sanarlo? Pues lo voy a sanar para que vean que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad para perdonar los pecados. Y volviéndose al paralítico le dijo, levántate, recoge tu camilla y vete. Y exactamente fue lo que sucedió. Y inmediatamente dio un salto, el paralítico agarró sus cosas y se fue, ¿verdad? Y entonces la gente quedó asombrada y algunos con mucho temor de lo que había sucedido. Pero muchos otros comenzaron a alabar a Dios y agradecer por esos maravillosos milagros que estaban viendo. ¿De qué dependía eso? Que algunos alaben a Dios, que unos vean que realmente era el Mesías
y la dureza de los otros? Ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Sus corazones. Unos tenían el corazón muy duro, mientras que otros tenían un corazón muy sencillo, y claramente se daban cuenta que sí era el Mesías. Luego, al salir del pueblo, se encontró con un cobrador de impuestos que estaba sentado cerca de la mesa de las cobranzas. Se llamaba Leví. Al igual que los demás publicanos o cobradores de impuestos, todos sabían que tenía una fama de estafador, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: sígueme, quiero que seas mi discípulo. Pero Leví, sin pensarlo dos veces, dejó todo y se fue siguiendo a Jesús. Después de eso, Leví organizó un banquete en honor a Jesús. Obviamente invitó a muchos de sus amigos, de sus colegas y varias otras personas que también tenían fama de estafadores, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, como siempre, hay personas que están fijándose en lo que hacen los demás y listos para criticar. Los fariseos y los maestros de la ley se quejaron a los discípulos de Jesús que estuvieran comiendo con notorios pecadores. Entonces Jesús les respondió: los enfermos son los que necesitan médico, no los sanos. Mi propósito es invitar a los pecadores a arrepentirse y no perder el tiempo con los que creen que son buenos. Más claro, Jesús no pudo ser. Él vino a salvar a los pecados. Él vino a salvar a las personas que eran pecadores. Él vino a cambiar sus vidas, ¿verdad? Él no vino a estar con los que ya están sanos, sino Él vino a estar con los que están enfermos, con los que realmente necesitan. Y eso también nos hace reflexionar a nosotros, ¿verdad? Si nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de leer su palabra, es para llevarla a cabo. Ahora que sabemos lo que Jesús quiere de nosotros, es momento que lo llevemos a la práctica. Que estemos con esas personas que nadie quiere, con esas personas que la gente rechaza, con aquellas personas que la gente humilla. Nosotros no somos ni más ni menos que nadie. Somos simples sirvientes que estamos en este mundo para servir. Y es nuestro deber, si decimos que somos cristianos, en ayudar a esas personas que más lo necesitan. Y no solamente estoy hablando de cosas materiales, ¿verdad? Sino estoy hablando también espiritualmente. Muchas personas que están alejadas de la palabra, muchas personas que están alejadas de Dios, que están haciendo las cosas que ellos creen conveniente, que están haciendo lo que ellos creen que está bien, pero que realmente no saben cuál es la verdad, porque muchas veces no tienen el tiempo para poder leer la palabra, poder leer las escrituras. Solo aquellos que tenemos la oportunidad de leer la palabra, podemos saber exactamente qué es lo que Jesús nos pide, qué Dios nos pide que hagamos. Pero si no tenemos la oportunidad ni el tiempo de poder leer la palabra, no sabemos. Cualquier persona nos puede venir y decir cosas y engañarnos porque quizás sea la verdad. Nosotros no la conocemos. Pero al nosotros leer la palabra de Dios, sabemos exactamente qué Él nos pide y qué es lo que debemos hacer. De ahí la importancia de leer la palabra de Dios. De ahí la importancia que Dios nos haya dejado su guía aquí en este mundo para guiarnos a nosotros de cómo vivir. Y al venir aquí Jesús a este mundo nos enseñó claramente quién debe ser nuestro modelo, a quién debemos seguir. ¿Debemos seguir a seres humanos imperfectos o guiarnos de seres humanos imperfectos? ¿O guiarnos del hombre perfecto que vino, el Hijo de Dios? Cada uno toma su propia decisión, ¿verdad? Para eso Dios nos dio el libre albedrío, para poder decidir. Pero siempre que tomemos alguna decisión, siempre oremos, para que no seamos nosotros el que decidamos, sino sea nuestro Padre. Muy bien. Entonces, después de esto, por ahí terminaron las quejas. No terminaron las quejas. Los discípulos de Juan el Bautista a menudo ayunan y oran, le dijeron a Jesús. Y los discípulos de los fariseos también ayunan. ¿Y por qué los tuyos siempre están comiendo y bebiendo y nunca ayunan? Entonces Jesús les dijo: ¿quién ha visto los que están alegres ayunan? Les respondió Jesús: ¿quién ha visto que los que van a una fiesta de boda se pasan en la fiesta en ayunas con el novio? Llegará el momento en que le arrebatarán al novio y entonces ayunarán. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Obviamente,
los discípulos estaban con Jesús, estaban con el novio, entre comillas, ¿verdad? No necesitaban orar porque ya lo tenían ahí, a su lado, y estaban felices porque Jesús estaba con ellos. Pero claro, cuando Jesús les sea arrebatado, cuando Jesús muera y luego se vaya al cielo, ahí sí van a tener que volver a ayunar para acercarse más a Él y para poder orar, ¿verdad? Entonces en ese momento, como los discípulos estaban cerca a Jesús, no tenían necesidad de ayunar. Pero ahora que Jesús está en el cielo y queremos acercarnos espiritualmente, claro que es importante que a veces ayunemos, porque eso nos ayuda a limpiarnos un poco eh, de la carga de este mundo y acercarnos de una u otra manera a nuestro Padre. Entonces sí, si nuestro deseo es hacer eso, a veces sí es necesario que ayunemos. Eso nos ayuda eh, en nuestras oraciones también. Pero eso es decisión de cada uno también. Después que Jesús enseñó esto, dijo, eh, que nadie que corta un pedazo de tela, porque Jesús hizo como una pequeña alegoría. Nadie corta un pedazo de tela sin remojar y remienda con ella ropa vieja, porque no solo se desperdicia la nueva, sino que ésta echa a perder la vieja al encogerse y romper el remiedo. Y a nadie se le ocurriría poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo reventaría los odres viejos, con lo que se echarían a perder los odres y perdería el vino. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y a ninguno que beba el vino viejo le gusta después el nuevo, porque como dicen, el vino viejo siempre es mejor. Palabra de Dios. Bueno amigos, creo que hasta aquí llegamos. Este fue el capítulo de Lucas 5. Y si quieren algunas aclaraciones o si les hubiera gustado algo más que tengan que decir o si tienen preguntas, si tienen dudas, no se queden con las dudas. Las dudas no son buenas. Las dudas solo nos traen alejamiento de la palabra. Como sabemos, Dios es claro. Jesús nos dice las cosas con mucha claridad, que no debe haber nada ni oculto ni misterioso, porque Dios no es ni misterioso ni oculto, Él es claro, ¿verdad? Es claro, es verdad, es vida. Entonces, si tienen algunas preguntas o dudas, por favor háganlas. Así, la misma palabra, misma palabra les va a responder y resolver sus preguntas. Y más bien, gracias por hacerlas. Jamás tengan miedo. Tengan miedo de no hacerlas. Eso sí, porque si no, no van a ayudar a aclarecer las dudas que tienen. Pero si no las tienen, bendito Dios. Significa que Dios está en ustedes también. Pero bueno amigos, que tengan un maravilloso día. Que Dios los siga llenando de muchas bendiciones. Adiós.